Sí, para tomar notas, y espero en Dios que han venido preparados a recibir el Señor. Pero mira, lo importante es recibir, digo conmigo, lo importante es recibir, pero aún más importante es aplicar. Amén. ¿Están conmigo? Hay que recibir del Señor, pero también hay que aplicar. Hay que ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. No solamente escuchar, oh, estuvo bien, dice el hermano, estuvo bien el mensaje. Y después el domingo, hey, ¿te acuerdas que prediqué el domingo pasado? No, pero estuvo bien el mensaje. No se trata de eso, se trata de aprender y aplicar. Dile a la persona que está a tu lado, dile, se trata de aprender y aplicar. Aprender y aplicar. Amén. Abren sus Biblias, por favor, al libro de Salmos. Y vamos a continuar, hermanos, de un mensaje que estuvimos comenzando hace unas semanas atrás. Salmos 139. Salmos 139. Salmos 139. Y vamos a entrar en el versículo 23 y 24. Amén. Salmos 139, versículos 23 y 24. Estuvimos mirando la vez pasada, hace unas 2 semanas atrás, el versículo 23. Ahora nos vamos a meter en el versículo 24. Amén. El hermano Modesto Blanco predicó un sermón la semana pasada bastante bien acerca de la necesidad de ¿qué? Es todo, si le están poniendo, si los pusieron atención, hermano, eso es una buena señal. Eso sí está bueno, está bueno. Hoy vamos hoy vamos a mirar acerca de la tercera parte de la oración de el salmista de David, y vamos a mirar el punto número 3. Amén, ¿está conmigo? Vamos a leer los 2 versículos al contar de 3. Yo lo voy a leer, y al contar de 3 usted me lo lee para atrás a mí. Amén. Salmos 139, y vamos a entrar en el versículo, vamos a comenzar el versículo 23, ¿sí? Comenzamos en el 23 y lo brincamos al 24. Dice la Biblia, la palabra de Dios: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. A contar de 3, lee este versículo para atrás a mí. 1, 2, 3. Amén, palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor, que podemos sentir. Señor, sabemos, Señor, que tú estás aquí con un propósito, con un plan, y yo te pido que cumplas ese plan y ese propósito en nuestras vidas. Señor, Padre, te damos gracias, Señor, por las vidas que estás sanando, la vida que estás tocando, Señor, la vida, Señor, Padre, Señor, que han sido tocadas con ese toque celestial. Te pedimos ahora, Señor Dios, que abre nuestras mentes y corazones a recibir de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra, Señor, que sea lámpara a nuestros pies. Que tu palabra sea medicina a nuestros huesos, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, sea la maná, Señor, que necesitamos de comer cada día, Señor. Padre, y a salir de este lugar podemos aplicar esa palabra, Señor, que hoy vamos a recibir. Señor, yo te pido, Señor, que limpia los aires, echa fuera todo aquello que no te agrada, todo aquello que va a estorbar, Señor, que recibimos de tu palabra. Señor, limpia los aires en el nombre de Jesús. Señor, no solamente aquí, sino con los niños también que van a recibir de tu palabra, Señor. Esté con ellos también, Señor, ministrales, háblales, Señor, apréndales, Señor, a conocerte aún más, Señor, que ellos se pueden también desde una temprana edad amarte, Señor, con todo su corazón. Señor, te damos gracias por ellos, te damos gracias por la obra que estás haciendo. Gracias, oh Dios, te adoramos, te exaltamos en ese dulce nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? Como platiqué, hermanos,
hace 2 semanas estuvimos mirando acerca del chequeo espiritual. Y estuvimos mirando en el versículo 23 y miramos los 2 puntos del versículo. En la primera parte del versículo, David está diciendo: Señor, examina mi corazón. Y él quería un chequeo espiritual. Y sabía que solo Dios era calificado para examinar su corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos engaña. Amén. Dice la Biblia que el corazón es más engañoso más que todas las cosas. Y si no tenemos cuidado, nosotros nos convencemos que algo está bien cuando no está bien. Y por eso por eso David tuvo que pedirle a Dios: Señor, examina mi corazón. No quiero engañarme a mí mismo. En el segundo punto miramos que le dice: pruebe mis pensamientos y conoce mis pensamientos. Y cuando habla de los pensamientos, está hablando de las inquietudes, está hablando de las ansiedades, está hablando de los temores. Y lo que está diciendo David es que no solamente conozca mi vida acerca de las cosas que me pueden engañar de mí mismo, sino conozcas también, Señor, cuáles son mis temores, las cosas que roban mi sueño, esas cosas que no me permite a confiar totalmente en mí, en ti. ¿Por qué? Porque nuestros temores nos revelan, hermanos, donde confiamos menos en Dios. Donde hay temor en nuestras vidas, donde hay ansiedad en nuestras vidas, donde hay inquietudes en nuestras vidas, allí es donde nos cuesta confiar en Dios. Y por eso hay esos temores, por eso hay esas inquietudes. Y David le está diciendo: conózcame, ¿verdad? Hoy queremos mirar la tercera parte de este versículo, en el versículo 24, y dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Amén. Lo que está diciendo el salmista es que está diciendo: Señor, hay un chequeo espiritual en mí, y ve si hay algo en mí que no te agrada. Me gusta lo que dice la tradición, la Biblia de las Américas. Dice: y ve si hay en mí camino malo. En la tradición lengua actual dice: dime si mi conducta no te agrada. Así lo traduce. Y la tradición, nueva tradición viviente, lo dice así: enséñame cualquier cosa en mí que te ofenda. ¿Sí? Lo que está diciendo David es: mírame, escudriñame si hay en mí un pecado, algo malo, algo que te ofende, algo que no te agrada. Mírame, Señor. Amén. Revélame mis pecados. Hermanos, David nos está enseñando cómo crecer. David nos está enseñando, es un buen ejemplo, hermano, del crecimiento espiritual, de la madurez espiritual. David lo que quiere hacer es que quiere mejorar su caminar con Cristo, con Dios. David le está diciendo: yo no quiero que haya obstáculos. Él quiere crecer, él quiere madurar, él quiere ser un mejor hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser mejores hijos de Dios? Entonces esto debería de ser tu oración también. Amén. Mira, yo estoy en la compañía
Aparte de lo que del pastorado, trabajo de una compañía y soy en una posición de management, ahí de manejador, supervisor, y algo que me pusieron. Y una buena señal de una persona que le interesa tu trabajo. Una buena señal de aquella persona que está en el camino correcto. Es una persona que me pregunta, ¿cómo puedo mejorar? Es una persona que dice, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Mira mi trabajo, ¿cómo lo miras tú? Oh, hermanos, cuando la gente tiene esa actitud, que dicen, hey, eso es como música para mis oídos. ¿Por qué? Porque muestra el deseo, hermanos, de crecer. Muestra que en realidad le importa su trabajo. Pero ahí tenemos personas que cuando hablamos con ellos, mira, eso no está bien. No, pero mira, oh, hermanos, ponen miles y miles de pretextos y no es la culpa de ellos. Es que la pared, es que el piso, es que el tallo, es que mi ayudante. Oh, hermanos. Pero una persona que quiere crecer es una persona, hermanos, que anhela crecer. Yo me acuerdo cuando yo comencé unos años atrás a la compañía de Caucas, cuando yo comencé años atrás, yo no sabía, ni sabía cómo leer un metro. Una cinta de medir. Oh, no sabía. No sabía cómo mezclar, no sabía el nombre de la herramienta. Oh, hermano, era totalmente verde. Y cuando hablo que era verde, no es que era como el Incredible Hulk, no, hermanos. No, estoy diciendo que no sabía nada del trabajo. Y yo me acuerdo, yo trabajaba con el Don Will. Oh, hermanos, cuidado con Don Will, un hombre pesado, duro. Hermanos, y él me decía, yo, ¿qué hacía? Y yo quería, hermanos, aprender. Yo quería mejorar. ¿Y sabes lo que hice? Me compré esta libreta. Y en esta libreta, aquí todavía la tengo hace más de 15 años. Hermanos, empecé a escribir palabras que tenía que aprender, que tenía que hacer con la herramienta. Aprendí, hermanos, cómo mezclar. Ahí empecé a poner cuántas cubetas por arena y cal, con cuántas cemento se ocupa para cuál es el proceso de cuando vamos a comenzar. Dibujé un metro, y ahí puse 1 pulgada, 1/16, 1/8, 3/16, 1/4, ¿sí? 5/16, 3/8. Y así, hermanos, y ahí lo estuve prendiendo 1/4, 1/2 pulgada, 3/4, 1 pulgada. Oh, hermanos, porque quería aprender. Cuando yo cometía un error, oh, me dolía. Incluso me traje un pedazo de tallo que corté mal. Ahí está en la casa. Un pedazo de tallo que corté mal y el don me hizo saber que estaba mal. Ahí está en la casa. ¿Para qué me lo llevé para la casa? Para mostrarme y recordarme qué hice mal y para ya no volverlo a hacer. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque eso es lo que estaba haciendo David con Dios. Él estaba diciendo, Señor, mírame. ¿Dónde son las áreas en mi vida que yo tengo que mejorar? ¿Dónde son las áreas en mi vida donde tengo que crecer? ¿Dónde son las cosas en mí que a ti no te agrada? ¿Por qué? Porque yo no lo quiero hacer. Eso es una oración poderosa, hermanos. Esa es una manera de crecer. De no echarle la culpa a nadie más, sino, no, Señor, ¿qué? Yo. Me usa la versión, hermanos. Dice, enséñame cualquier cosa en mí que te ofenda. Anything. Cualquier cosa en mí que te ofenda, enséñame, revélame
mis pecados. Enséñame. ¿Por qué? Porque él quería crecer, hermanos. ¿Por qué? Porque él quería mejorar. Hermanos, ¿por qué? Porque él quería crecer, madurar. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Mira, dice, porque David estaba orando, hermanos, porque quería crecer, quería que Dios le mostrara. ¿Para qué? Para que él se arrepintiera de esas cosas. David entendía, hermanos. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David quería que Dios le mostraba dónde está haciendo mal, qué está haciendo mal, para qué, para que él los podía confesar a Dios y apartarse de esas cosas. Arrepentirse. El arrepentirse es: estoy caminando por acá y ¿sabes qué? Me arrepiento y volteo y camino al otro lado. Estamos caminando haciendo lo malo, Dios nos revela: no. Haz un U-turn. Estás yendo por el lugar equivocado. ¿Y sabes qué nuestra respuesta es? Ok, Señor. Eso es arrepentirse. Y es lo que quería David, porque entendía que el que esconde su pecado no va a prosperar, mas el que lo confesa y se aparta alcanzará misericordia. Él, hermanos, entendía y él quería ser libre. Hermanos, él estaba dispuesto de orar. Señor, enséñame. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos se atreven a pedirle a Dios: revélame mis pecados? ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero para qué, hermanos? Para que nosotros nos podamos arrepentir y dejar esas cosas. Hay una historia de un hombre que se llama Jack. Este hombre Jack se dice que estaba allá en las montañas caminando. Tú sabes que la gente que le gusta caminar en esas montañas, como le usan trails, le gustan caminar, ¿sí? ¿Yeah? Y este hombre Jack dice que estaba caminando a la orilla de la montaña. Y tú sabes como nosotros los hombres que queremos mirar, ¿verdad? Y este hombre se cae, se dice la historia, y se logra agarrar de una rama. Y ahí estaba: help, auxilio, auxilio, help. Él empezó a gritar y gritar auxilio, y nadie venía a su auxilio. Se dice la historia que de repente, después de unas horas, escuchó a alguien decir: Jack, ¿me escuchas? Sí, te escucho, aquí estoy abajo. Dice: te puedo mirar, Jack. ¿Estás bien? Sí, dijo. Pero, ¿quién eres? ¿Dónde estás? Dice: soy yo, el Señor Jesús. ¿El Señor? Sí, soy yo. Y luego dice: ayúdame, te prometo que si me sacas de esta, voy a ser un mejor cristiano. Voy a dejar todo lo que no te agrada y voy a ser una persona mejor y te voy a servir lo resto de mi vida. Dice que el Señor le dijo: hey, cálmate con las promesas, cálmate con las promesas. Déjame sacarte y ya después vamos a hablar. Dice: yo haría lo que tú quieras, Y dice el Señor: ok, esto es lo que quiero que hagas. Suelta la rama. ¿Qué? Dice Jack. Te dije que suelta la rama. Se quedó silencio Jack por un tiempo.
Y ya después dijo, ¿hay alguien más? ¿Por qué dimos de él? Porque así es. Señor, yo te prometo, ayúdame. Pero cuando Dios nos dice, ok, te ayudo, pero suelta, hermano, eso que se siente seguro, que a ti te gusta, pero que es mal para ti, hermanos, queremos otra opción, otra persona que nos ayude. Y un buen ejemplo lo encontramos en Marcos capítulo 10. Vayan conmigo, Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, hermanos, es una historia de un hombre joven. Y esa historia se encuentra en el Marcos capítulo 10 y en otras versiones del Evangelio. Pero esta historia no solamente se encuentra en el Evangelio. Hermanos, esta historia se encuentra en los tiempos de hoy, con los jóvenes de hoy, con los adultos de hoy. Hermanos, personas que tienen un encuentro con Cristo. Hermanos, pero deciden hacer lo contrario. Dice en Marcos capítulo 10, en el versículo 17, Marcos 10, 17. Hermanos, miramos la historia de este joven rico. Y este joven rico llega corriendo hacia Jesús. Este joven rico, hermanos, llega corriendo, cae de rodillas y mira la pregunta que hace. El joven preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta importante. Es una pregunta, hermanos, que todos nos tenemos de preguntar. ¿Qué debemos de hacer para llegar al cielo, a la gloria? Y mira, este hombre vino corriendo, ¿verdad que sí? ¿Eso qué significa? Hermanos, que esto ya ha estado en su mente una y otra vez. Y él tiene una urgencia. No es algo que llegó. Hey, Jesus, ¿sabes qué? Tengo una pregunta para ti, ¿verdad? No, él escuchó donde estaba Jesús y mira, Cristo. ¿Por qué? Porque tenía una pregunta bastante seria que estaba en su mente por mucho tiempo. Y aparte de esto, hermanos, mira esto. Él llegó a la persona correcta, ¿verdad que sí? Él llegó, hermanos, al indicado que puede contestar la pregunta. Él está ahí con Cristo. Y Jesús no le iba a mentir. Jesús no le iba a dar, ¿sabes qué? No. Jesús le iba a dar la palabra directa, ¿verdad que sí? Llegó a la persona indicado para contestar la pregunta, hermanos, que todos nosotros deberíamos hacer. ¿Qué debo de ser, hermanos, para llegar y heredar la vida eterna? Jesús conversa con él. Brincamos en el 21. Dice, entonces Jesús, mirándolo, le amó. Hermanos, Jesús lo miró y tuvo un amor por él. Jesús lo miró Jesús lo miró y miró la potencial en él. Dijo, man, un amor por él. Y le dijo, una cosa te falta. Nomás una. Porque si miramos anteriormente, Jesús dice, pues, tú sabes los mandamientos. Y él dice, yo los mandamientos desde mi niñez. Desde que, ¿verdad? Pero Jesús le dice, sabes que una cosa te hace falta. Mira, you're almost there. Ya casi estás allí. Bro, you're there. Estás ahí, ya vas a terminar. Ya casi estás ahí. Nomás te hace falta una cosa. Una cosa te hace falta. No son muchas cosas. No tienes que sacar un lapicero, no tienes que sacar un papel. No, nomás te falta una cosa. Le dice, gana todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, dalos a los pobres
y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Dice, toma tu cruz. Ya mero estás ahí. Nomás una cosa, ya casi estás ahí. Lo único que tienes que hacer es dejar todas las cosas que a ti te distraen. Las cosas que roban, hermanos, la comunión conmigo. Las cosas que amas más que me amas a mí. Ahora, Jesús no está diciendo a todos nosotros hay que vender todas las cosas. Ese era para Él. Pero cada uno de nosotros tenemos esa cosa. Tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que soltar. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar ir. Hermanos, resentimientos y pecados, cosas, hermanos, falta de perdón, cosas en nosotros, hermanos, que tenemos que dejar ir, que tenemos que soltar. ¿Y qué hizo ese joven? Pero él, afligido por esas palabras, ay, le dolieron las palabras, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Oh, hermanos, él se fue triste, pero lo triste es que él se fue porque teniendo mucho podría tener mucho más. Y en vez de tener lo que Cristo ofrecía, se quedó, hermanos, con sus posiciones. Yo me pongo a pensar, porque la gente dice, no, pues Dios ama al mundo entero. Sí, Dios ama al mundo entero. Dios sí ama al mundo entero. Y los ama tanto que envió su Hijo. Pero nomás porque envió su Hijo, hermanos, eso no significa que el mundo entero es salvo. Tenemos que creer en Él. Hermanos, pero también, hermanos, para nosotros los cristianos tenemos que mirar qué hay en nuestras vidas que no agrada a Dios. Hermanos, tenemos que examinar y pedir, Señor, yo quiero crecer, yo quiero madurar. ¿Cuáles son las? Mira, este hombre, hermanos, él se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba más esta una cosa. Amaba más eso, hermanos, que el deseo de ser salvo, de la vida eterna. Y no la pudo soltar. No la pudo y no la soltó. Prefirió irse triste. Hermanos, mi oración para mí es que Dios me revele a mí cuáles son las áreas en mi vida donde yo tengo que arreglar. Porque yo también quiero crecer. Yo también, hermanos, no estoy en un lugar donde ya. No, hermanos, tenemos que buscar, tenemos que crecer, tenemos que estar dispuestos que el Señor nos enseñe. Y ya después que nos enseñe, hermanos, que nos ayude a poder crecer, a poder madurar. Déjame hacerte una pregunta, hermanos. ¿Cómo estás en tu matrimonio? ¿Cómo estás en tu relación con tus hijos? Hermanos, ¿cómo estás en tu actitud con los demás? Tu actitud en el trabajo con el patrón. Mira, ¿qué es lo que miras cuando nadie te mira a ti? Cuando nadie te ve. Hermanos, la verdad es esta. Si queremos crecer, si queremos escalar, si queremos madurar,
hermanos, tenemos que dejar esas cosas que nos estorban a poder seguir a Cristo totalmente, por todas. Amén. Mira, esta es una oración. Señor Jesús, muestra mi pecado. ¿Por qué? Porque cuando fue la última vez, hermanos, que fuiste convertido del Señor en una área específica en tu vida? Porque cuando uno es tentado, cuando uno va a fallarle a Dios, ahí está el Espíritu Santo hablando, no lo hagas. Y uno se siente como el corazón palpita y uno dice, y es el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo te convirtió? Porque hermanos, si no hay convicción, no hay crecimiento. Tenemos que el Señor nos revela, hermanos, que el Señor nos muestra. Mira, les quiero hacer el desafío en esta mañana. Que ores esa oración simple. Señor, muéstrame. Enséñame. Revélame a mí mis pecados. Y cuando el Señor te revele, hermanos, haz lo posible para madurar, para arrepentirte. Cuando el Señor nos revela, hermanos, nos da la oportunidad para que nosotros podamos confesarlos y recibir la sanidad que nosotros necesitamos. Me gusta lo que dice 1 Juan 1:9. Es uno de mis textos favoritos, hermanos. David estaba orándole a Dios. Una oración, hermano, de valentía, porque quería agradarle a Dios en toda su vida. Porque quería, hermanos, poder confesar y declarar y estar limpio delante de Dios. Mira lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar? Es declarar, es no esconder, es admitir, es decir, mira, esto es mis problemas. Si confesamos nuestros pecados, y tenemos que confesar, hermanos, los pecados. No, Señor, yo te confieso que somos pecadores. Sí, pero ¿cuál es la área en tu vida que tú tienes que dejar, que tú tienes que madurar? Me gusta eso, lo de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque ellos identifican el problema. Nosotros también tenemos que identificar el problema y dejar eso. Mira, si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién es Él? Dios, Él es fiel, Él es justo y nos perdonará nuestros pecados. Recibimos el perdón. Pero no solamente recibimos el perdón, sino que nos limpia, hermanos, de toda maldad. Amén. Ahora, si confesamos nuestros pecados, si nosotros podemos admitirlos, declararlos, si podemos nosotros tener la valentía de decir, Señor, enséñame. Él nos perdona. Hermanos, usted dice, no, hermano Jimmy, pero usted no me conoce. Yo tengo una lista grande. Pero sabes que me gusta lo que dice Isaías 1:18. Me gusta. Isaías Isaías capítulo 1 versículo 18. Porque
Necesitamos saber, hermanos, que Dios hace todas las cosas nuevas. Y me gusta porque dice, venid luego, dice Jehová. Que venid luego, no te tardes. Don't take long. No, venid. Venid luego, dice Jehová. Dice, y estamos a cuentas. Estar a cuentas esto, es decir, ¿qué te debo? Y lo ponemos de cuenta, ¿verdad? All right, we're good, you're good, you're good, you're good, I'm good, you're good. Yeah, nos ponemos de cuenta. Hey, you sure? All right. Dice, estamos a cuenta, dice, si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán ser como la blanca lana. Oh, el perdón de Dios, hermanos, nos limpia, nos purifica. Pero nosotros tenemos que reconocer, Señor, revélame lo que hay en mí, hermanos, para ser salvos. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque queremos crecer. ¿Por qué? Porque queremos madurar. ¿Por qué? Porque Dios ofrece, hermanos, un crecimiento espiritual para todo aquel que anhela soltar todo y seguirlo a Él. Tomar la cruz. Amén. David nos enseña, hermanos, el chequeo espiritual que anhelamos, que necesitamos. Hermanos, que nos va a ayudar a poder permitir crecer. Porque queremos crecer, amén. Y yo creo, hermanos, que Dios tiene y quiere hacer cosas en nuestras vidas. Hermanos, yo me acuerdo una vez, hermanos, que habían personas a mi lado. Hermanos, personas que yo confía. Y cuando yo pude hablar con ellos de lo que yo estaba pasando, hermanos, hay sanidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay que hablar con Dios. Hay que hablar con Dios. Hay que confesar nuestros pecados a Dios. Pero también, hermanos, hay personas que Dios ha puesto a nuestro lado y hay que tener una persona, hermanos, que podemos tenernos accountable, contables, que podemos hablar con ellos y ser honestos. Hermanos, no en el Facebook, nada de eso. Personas reales que tú puedes hablar, con que tú puedes hablar. Y puedes declarar y confesar y orárselo uno al otro. ¿Por qué? Porque hay sanidad. Hay sanidad. Mira lo que dice Santiago, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas. Santiago 5, 16. Confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orar unos por los otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es venir delante del Señor. Señor, revélame, Señor. Y uno viene delante de Dios y le muestra al Señor, confesa, ha sido perdonado, limpiado. Pero también, hermanos, es importante buscar a alguien con quien puedes hablar y decirse, mira, hermano, estoy batallando con esto. Mira, hermano con hermano, hermana con hermana.
Amén. Hablar. Ayudarnos. Orar. ¿Para qué? Para que sean sanados. ¿Por qué? Porque queremos crecer. ¿Por qué? Porque queremos madurar. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios en todo. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Póngase sobre sus pies, por favor.